Bienvenidos, estamos en una clase más eh, respecto a las derivadas y en este caso particular vamos a hablar de derivadas parciales o también denominadas derivadas multivariables o multivariadas también, en el sentido de que una determinada variable, como vimos anteriormente, dependía de otra, ¿no? En este caso, y por lo general, se puede decir que Y, por ejemplo, siempre estaba en términos de X, ¿verdad? O sea, dependía de X. Pero no siempre todas las variables tienen por dependencia, por decirlo así, a una sola variable, sino a dos o más variables de las cuales depende. Y resulta que ese tipo de funciones, es decir, donde, por ejemplo, Z puede depender tanto de X como de Y, o de W, incluso, también se dan en las empresas, ¿no? Ese tipo de relaciones, ese tipo de funciones. Porque, por ejemplo, las ventas, en ejemplos que les indicaba al momento de explicar las derivadas o las funciones, en este caso, resulta que las ventas, por ejemplo, dependen del precio. Por supuesto que sí, ¿no? El precio es una de las variables que evidentemente está en directa relación con las ventas, pues seguramente que general y por lo general a un precio más bajo seguramente las ventas, la demanda ha de ser mucho mayor, ¿verdad? Y sucederá lo contrario en caso de tener un precio un poco elevado. Las ventas, la demanda ha de bajar. Pero las ventas no solo dependen del precio, ¿no? O no solamente pueden depender del precio, sino también, por ejemplo, de variables como, por ejemplo, la calidad, puede depender también incluso de la misma estación, incluso que se tenga en el año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente, seguramente en este tiempo, miren, donde está haciendo frío, seguramente esa variable, ¿no? Incide en las ventas, por ejemplo, de las chamarras, de los gorritos, de los guantes, etcétera, etcétera. En pocas palabras, ¿no? A manera de introducción, por lo tanto, vamos a trabajar entonces con funciones donde existe una variable dependiente y existe una variable dependiente la cual depende de dos o más variables, es decir, ahora no solamente una variable. Derivadas parciales, entonces. Como habíamos indicado, las derivadas no parciales implican derivadas de funciones en las que la variable dependiente depende de dos o más variables. En general, esta es la notación, ¿no?, que nos está indicando que se trata de una derivada parcial, ¿no? En este caso, derivada parcial de f, ¿no?, con respecto a X, ¿sí? En general, puede ser también con respecto a Y, ¿verdad? Porque como habíamos indicado, F, vamos a suponer que depende tanto de X, también depende de Y, como también puede depender de W o más variables. Entonces, esta es la notación que nos va a indicar que se trata de una derivada parcial. En general, en las derivadas parciales también vamos a ver lo que se denomina o lo que se conoce como derivadas parciales de orden superior, ¿no? En este caso puede haber segunda hasta tercera, cuarta, etcétera, etcétera, ¿sí? Derivadas de orden superior, es decir, derivar más de una vez una determinada función, y también vamos a encontrar en este caso las derivadas mixtas o cruzadas. Todas estas características que vamos a ver nos van a servir en adelante a la hora de prácticamente desarrollar las aplicaciones de las derivadas parciales. En general, al igual que
en las aplicaciones, al momento de encontrar máximos y mínimos en las derivadas de funciones normales, valga el término, también en las derivadas parciales existe un procedimiento que nos permite encontrar puntos máximos y mínimos. En este caso, como también les indicaba, hablaremos de puntos máximos aplicado a la administración cuando nosotros estemos pretendiendo maximizar, por supuesto, nuestro beneficio o nuestro ingreso, ¿verdad? Y hablaremos de minimización cuando estemos encarando un problema de costos, por ejemplo, o de tiempo, por decirlo así. En general, este es el procedimiento que vamos a seguir, ¿no? Por ejemplo, dice hallar la primera derivada parcial, tanto con respecto a las variables de las cuales está dependiendo la función. Se iguala a 0 ambas derivadas para encontrar los puntos críticos. Se encuentran las segundas derivadas parciales y las derivadas mixtas, ¿no? Y en general este es un procedimiento para calcular este discriminante que debe ser mayor a 0 y en función de estas condiciones se determina que un punto encontrado en el segundo paso se trata de un punto máximo o mínimo. Y como punto o paso número 5, por supuesto que se encuentra el punto o el valor máximo o mínimo que estamos buscando. Y por último, lo que vamos a ver es la optimización de esas funciones que, miren, tiene que ver con f en función tanto de x como de y, o incluso w puede ser, pero en los negocios muchas veces, por ejemplo, el hecho de querer encontrar o de maximizar la utilidad, chicos, está en función en algunos casos o está sujeta a ciertas restricciones. Esto quiere decir que está sujeta, por ejemplo, a un determinado presupuesto. O sea, quiere decir que mi presupuesto no me permite tener y producir, por ejemplo, y vender las cantidades que yo desee de mis productos, ¿verdad? No, existen ciertas restricciones. Entonces, vamos a optimizar, como dice aquí, sujeta a ciertas restricciones, ¿no? Y evidentemente estos son los pasos que se siguen. Prácticamente, en general, todos estos pasos, todas estas características vamos a desarrollar en esta clase y en las subsiguientes para poder encarar todo lo que se refiere de lo que trata las derivadas, en este caso parciales, ¿no? Bien, lo que son los ejercicios y cómo se deriva prácticamente las funciones bivariadas, les decía, o cómo se desarrollan las derivadas parciales. Por ejemplo, en este caso, tenemos la función z igual a 2x por y más x al cuadrado más y al cuadrado menos x por y, ¿no? Y entonces me están pidiendo que encontremos las derivadas parciales. En este caso tendré que encontrar dos derivadas, uno con respecto a la variable x y otro con respecto a la variable y en este caso. Y en general, antes de comenzar a derivar, la regla en este caso tendrá que ver con lo siguiente. Si yo derivo, en este caso, si encuentro la derivada, en este caso de f, con respecto a x, ¿verdad? Cuando yo derive f con respecto a x, y se toma como una constante, ¿ya? Y, o sea, la otra variable se la toma como una constante. Si yo derivo una determinada función con respecto a y, ¿no? Es decir, a la otra variable, la variable x se la considera o se la toma en cuenta como si fuera una constante. Evidentemente sé que las derivadas de las constantes son igual a 0, ¿verdad? ¿No? Y por lo tanto, esta es la regla que nosotros debemos seguir cuando se trata de derivadas parciales. Obviamente también
en el desarrollo de las derivadas parciales se toma en cuenta las tablas de derivación que hemos ido utilizando. Por supuesto que también son y se toma en cuenta esas tablas de derivación. Bueno, si eso es así, entonces comencemos a encontrar las derivadas parciales. Miren, entonces, ¿qué digo? Derivada parcial de z, evidentemente ahora la función es z, con respecto a x. En este caso será, por ejemplo, ¿no? Estoy derivando con respecto a x y, por lo tanto, y es una constante. Perfecto. Por lo tanto, en este caso, el 2 y la y son constantes. Por lo tanto, la derivada de x será 1. Por lo tanto, su derivada será 2y más, en este caso estamos derivando, estamos distribuyendo, si se quiere, las derivadas con cada una de las expresiones de la función parcial o bivariada. En este caso, la derivada de x al cuadrado será 2x, ¿verdad? Más la derivada de y al cuadrado, y es una constante, por lo tanto será 0, ¿verdad? O sea, no vamos a tomar en cuenta, menos, en este caso tengo la derivada de x por y es una constante, y como estoy derivando x, que es la variable, será 1, por lo tanto acá será y, ¿verdad? Esto en parte podemos simplificar, ¿verdad? 2y menos y va a ser y más 2x, ¿verdad? Acá también en principio podríamos haber restado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas parciales de z, en este caso la derivada parcial de z, pero ahora con respecto a y. Con respecto a y. Esto quiere decir que x se toma como una constante. Ahora, x es la constante. En este caso será derivada de 2x por y. Como estamos derivando con respecto a y, la derivada de y es 1. Por lo tanto, queda 2x. Más, en este caso, la derivada de x al cuadrado. X es una constante al igual que 2, por lo tanto, esa derivada será 0. Más, la derivada de y al cuadrado. Para nosotros será 2y menos, en este caso, la derivada de x por y. La derivada de y es 1 y por lo tanto queda menos x. Obviamente también esto podemos simplificar. 2x menos x es x más 2y. Miren, hemos encontrado las derivadas parciales de esta función bivariada, ¿no? Tanto con respecto a x como a y. Sigamos. Veamos este ejercicio. En este caso, también una función z que nos indica z igual a x por y al cuadrado menos x al cuadrado por y más x al cuadrado por y. De igual manera, vamos a encontrar tanto la derivada parcial con respecto a x como con respecto a y. No me olvido la regla en las derivadas parciales, ¿verdad? No me olvido. Entonces, será, en este caso, voy a colocar derivada parcial de z con respecto a x. Primero con respecto a x. Será la derivada de x por y al cuadrado es una constante, por lo tanto la derivada de x es 1. Y entonces queda 1 por y al cuadrado en este caso. Menos aquí,
menos la derivada de x al cuadrado por y. Será 2, este 2 que multiplica a x por 2 elevado a 2 menos 1, ¿verdad? Que sería 1. Y se repite y por ser una constante. Más, en este caso, la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. Va a ser, en este caso, 2 por x por y al cuadrado. Hemos encontrado la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Cómo será la derivada parcial de z con respecto a y? Ahora, en función de y, x seguramente es una constante en este caso, ¿verdad? Entonces, decimos, derivada de x por y al cuadrado será 2 por x, manteniendo ese orden, ¿verdad? Por y elevado a 2 menos 1, en este caso, elevado a 1, menos la derivada de y es 1, por lo tanto, menos x al cuadrado, más en este caso, la derivada de y al cuadrado, de x al cuadrado por y al cuadrado, que va a ser igual a 2 por x al cuadrado por y. X al cuadrado hemos copiado porque se trata de una constante. Miren que hemos encontrado también las derivadas parciales, tanto con respecto a x como a y. Veamos este otro ejercicio, ¿no? Que en general, este ejercicio, por ejemplo, debemos tener cuidado y un poco ver que realmente debemos tomar en cuenta para ver si está con respecto a x y con respecto a y para tomar la mejor decisión, en este caso con respecto a qué fórmula utilizar. Miren, por ejemplo, vamos a derivar derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? Con respecto a x. Miren, en este caso, x está acá y obviamente está siendo, en este caso, miren, influida, ¿no? ¿Verdad? Por constantes. Por lo tanto, esto puede ser tratado como una función compuesta, pero miren, dense cuenta que en el denominador está y, que al derivar parcialmente con respecto a x, y es una constante, ¿verdad? Es una constante. Y por lo tanto, ¿a qué es igual la derivada de una función sobre una constante? Es igual, en este caso, a la derivada de u sobre la misma constante. Por lo tanto, vamos a derivar este numerador, la expresión del numerador. Entonces decimos, derivada de 2x será 2 y la derivada de y será 0. ¿Por qué? Porque y es una constante. Todo esto dividido entre c al cuadrado. Miren, la derivada parcial de z con respecto a x es muy sencilla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo será la derivada, en este caso parcial de z, pero ahora con respecto a la variable y, ¿no? En este caso, miren, en este caso, dense cuenta que y se encuentra en el numerador y está obviamente em, afectada, si se quiere, ¿no? Por constantes. Por lo tanto, esta es una expresión que puede tomarse como una función compuesta. Pero en el denominador también está la variable y también afectada por una constante. Por lo tanto, miren que
debe ser tomada en cuenta también como una función compuesta. Y en las fórmulas, ¿a qué es igual este tipo de derivadas? Es igual a b por la derivada de u menos u por la primera derivada de b. Todo esto dividido entre b al cuadrado, ¿no? Miren. Entonces tenemos que desarrollar, miren, de esta manera. Miren cómo ha cambiado de una derivada parcial con respecto a la otra. Entonces, digo, coloco b, en este caso será y al cuadrado, abro paréntesis, y lo que voy a hacer es derivar u. Vamos a derivar u en este caso, ¿no? Por la derivada de u. En este caso será 2x, 0, ¿verdad? Porque es una constante, porque estoy derivando con respecto a y, más la derivada de y, que en este caso para mí es 1, menos, de acuerdo a la fórmula, ahora debo colocar u. Por lo tanto, yo colocaré 2x más y por la derivada de b, por la derivada de b. En este caso, vamos a abrir paréntesis y la derivada de b en este caso es 2y. Y por último, en el denominador tendrá que estar b al cuadrado. Por lo tanto, y al cuadrado, todo eso al cuadrado. Listo. Miren, prácticamente la derivada ya está, pero la vamos a simplificar. Acá será y al cuadrado por 1 es y al cuadrado, menos, mucho cuidado con este signo, 2x por 2y da 4x, y, ¿verdad? Menos, ¿no? Y por 2y, en este caso, va a ser 2y al cuadrado, ¿verdad? 2y al cuadrado. Acá será y a la cuarta. Listo. Podemos seguir simplificando, ¿no? Y al cuadrado menos 2y es menos y al cuadrado menos 4x por y dividido entre y a la cuarta. Algo más, y, ¿no? Menos y menos 4x, todo eso dividido entre y a la cuarta, ¿verdad? Esto se simplifica con uno de estos, quedando en general menos y menos 4x dividido entre y al cubo, ¿no? Miren cómo un cambio con respecto a la derivada y, miren, lleva a un proceso un poco más largo en relación a la derivada de z con respecto a x, ¿no? Es decir, funciones implícitas en este caso, ¿no? Donde, miren, no está expresado que z esté en función de x como y, como son estas funciones. Miren, donde está despejado z. No, en este caso, repito, se puede dar también de esta manera, ¿no? De esta manera. En general, también en las derivadas parciales pero implícitas se toma en cuenta la misma, en este caso, regla a la hora de derivar. Esto quiere decir que si yo derivo con respecto a una variable, obviamente la otra variable es una constante, pero por cada derivada con respecto a la variable, en este caso z, a la variable dependiente, debo colocar el símbolo de la primera derivada. Veamos. En principio, o sea,
esto se sobreentiende, lo que voy a encontrar es la derivada de z con respecto a x, que ahora no lo voy a colocar, pero se sobreentiende que esa derivada estoy encontrando. Por lo tanto, será derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. En este caso será 2x por y al cuadrado menos derivada de x al cuadrado es 2x menos, en este caso, mire, y es una constante, pero z es una variable y por lo tanto voy a derivar en este caso con respecto a z, ¿verdad? Con respecto a z. La derivada de z es 1 y por lo tanto queda y, pero como les decía, por cada derivada, en este caso con respecto a la variable z, es decir, la variable dependiente, yo voy a colocar la derivada o el símbolo de la primera derivada parcial en este caso. ¿Sí? Listo. Igual, seguimos, igual la derivada de 1, que en este caso para nosotros es 0. Una vez que hemos encontrado la primera derivada parcial, ahora debo despejar la primera derivada parcial, es decir, derivada parcial de z con respecto a x será igual a, esta expresión pasa con signo negativo, menos 2x por y al cuadrado más 2x, que es esta expresión, y este valor, en este caso, ¿no? Este valor, bueno, lo vamos a dejar todavía acá, menos y, ¿verdad? Menos y. Ahora, lo que vamos a hacer es todo lo voy a multiplicar por menos 1, ¿sí? Entonces queda derivada, primera derivada parcial de z con respecto a x será igual a 2x por y al cuadrado menos 2x, todo dividido entre y, ¿no? Hemos encontrado la derivada parcial de z con respecto a x. Ahora voy a encontrar la derivada. Ahora miren, lo que voy a encontrar es la derivada parcial de z con respecto a y, ¿no? Pero que se sobreentiende que es así, pero que no la voy a colocar, ¿no? En general. Entonces será la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado es 2x al cuadrado por y. En este caso, 2x al cuadrado por y menos en este caso, la derivada de x al cuadrado que es 0. ¿Por qué? Porque como estoy derivando con respecto a y, x es 0. Menos la derivada ahora de y por z. Miren que aquí se trata de dos variables. Es como si estuviera derivando u por b. Y en general, ¿cómo procedo? Miren, voy a abrir un corchete para no tener complicaciones y digo, lo primero que voy a hacer es colocar, en este caso, y, voy a colocar y por la derivada de z. La derivada de z es 1 en este caso, ¿verdad? Pero por cada derivada en z, yo debo colocar el símbolo de la primera derivada parcial. En este caso, con respecto a y. De acuerdo a la fórmula de u por b, esto es más, y ahora yo coloco z. Miren, coloco ahora la otra variable. Y derivo y, que en este caso es u, ¿verdad? Su derivada es u. Cierro el corchete, digo igual. La derivada de 1 es 0. Y listo, ¿verdad? Ahora solamente debo, bueno, en este caso simplificar.
será 2x al cuadrado por y menos y por la derivada parcial de z con respecto a y menos z igual a 0. También queda menos y por la derivada parcial de z con respecto a y menos 2x al cuadrado y más z. Todo esto lo voy a multiplicar por menos 1, quedando la expresión derivada parcial de z con respecto a y igual a 2x al cuadrado por y menos z, obviamente está influyendo multiplicar por menos 1, dividido entre y, ¿no? Entre y. Miren que hemos logrado encontrar, en este caso, las derivadas parciales, tanto para x como para y, tomando en cuenta esta función, en este caso implícita, ¿no? Implícita. Un poco para validar estos resultados, ¿no? ¿No? Y en la parte de las opciones de cálculo, ¿no? Vamos a, acá miren, podemos encontrar lo que dice derivada parcial, ¿no? Derivada parcial. Y miren que nos da el símbolo, ¿no? La notación de derivada parcial. Voy a colocar, en este caso, por ejemplo, el segundo ejercicio, que era x por y elevado al cuadrado menos x al cuadrado por y más x al cuadrado por y al cuadrado. Miren, en primera instancia, Symbolab va a resolver la derivada parcial, ¿no? En este caso, con respecto a x. Le damos en ir y miren que encuentra esta derivada. Miren, y al cuadrado menos 2 por x por y, o y por x, más 2y al cuadrado por x. Si ustedes revisan, es el mismo resultado que hemos encontrado, ¿no? El orden no va a afectar la solución en este caso. Si yo quiero ahora encontrar la derivada, pero ahora con respecto a y, simple y sencillamente, miren, cambio y, ¿sí? Y le doy en también resolver. Y en este caso también, miren, 2 por x por y menos x al cuadrado más 2x al cuadrado por y. También verifiquen ustedes el resultado que hemos obtenido. Vamos a encontrar la derivada del segundo ejercicio, que en este caso era 2x más y dividido entre y al cuadrado. Entre y al cuadrado. Con respecto a y, miren, ¿no? Con respecto a y. Y en este caso, miren, simplificado, menos y, menos 4x, todo eso dividido entre y al cubo, ¿no? Que también era el resultado que nosotros hemos obtenido. Si nosotros queremos con respecto a x, cambiamos ahí. Y en este caso, Symbolab nos entrega la solución. 2 dividido entre y al cuadrado, que también es el resultado que nosotros habíamos obtenido, ¿no? En este caso, al encontrar ambas derivadas. Vamos ahora a hallar derivadas de orden superior y las mixtas, ¿ya? En general, en cada uno de estos ejercicios
porque necesitamos esos pasos también conocer a la hora de encontrar las aplicaciones de máximos y mínimos utilizando estas funciones multivariables, ¿no? Vamos a encontrar la primera derivada, la segunda derivada y la derivada mixta en este caso, ¿no? Entonces, digo aquí, en principio, voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto a x. Será igual derivada de x por y. En este caso es y menos la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. Será menos 2x por y al cuadrado. Obviamente y se está tomando en cuenta como una constante. Más 3x al cuadrado por y al cuadrado. Menos la derivada de 10x por y al cuadrado va a ser 10y al cuadrado en este caso. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada en este caso. Colocamos de esta manera, segunda derivada, también de x al cuadrado. Obviamente que tomamos en cuenta esta primera derivada parcial encontrada. Entonces será la derivada de y en este caso es 0 porque al derivar con respecto a x, y es una constante, menos 2x por y al cuadrado. Por lo tanto, menos 2 por y al cuadrado. Claro, la derivada de x es 1, entonces sería lo demás, ¿verdad? Multiplicado. Más 6, 2 por 3 es 6, por x por y al cuadrado. Y menos 10 por y al cuadrado, que va a ser 0. ¿Por qué? Porque se trata de una constante. Ahora lo que voy a hacer es encontrar, esta es la notación también, una derivada superior, pero en este caso con respecto a y, tomando en cuenta la primera derivada parcial con respecto a x. Es decir, voy a tomar en cuenta esta función también, pero ahora esta función, esta primera derivada parcial, la voy a derivar, pero con respecto a y, ¿ya? Por eso se denomina cruzada o mixta en este caso. Entonces, ¿qué voy a indicar? Digo igual, la derivada de y en este caso es 1. ¿Por qué? Porque ahora estoy derivando con respecto a y. Entonces, x será una constante menos la derivada de 2x por y al cuadrado. 2 por 2 será 4 por x por y. Más la derivada, en este caso de 3 por x al cuadrado por y al cuadrado, será 6x al cuadrado por y, menos, en este caso, 2 por 10 es 20y. Y esta sería la derivada mixta o cruzada. Ahora vamos a encontrar las derivadas de z con respecto a y. Y decimos en este caso, ¿no? Ahora con respecto a y. La derivada de x por y será en este caso x, porque la derivada de y es 1 en este caso, menos la derivada de x al cuadrado por y al cuadrado. Será 2 por x al cuadrado
por y, ¿no? Más la derivada de x al cubo por y al cuadrado. Será 2 por x al cubo por y. 2x al cubo por y. Menos, en este caso, la derivada de 10x por y al cuadrado. Menos 20 por x y por y. Miren que hemos encontrado la primera derivada parcial ahora con respecto a y. Voy a encontrar la derivada parcial superior de z con respecto a x a y, en este caso, ¿no? En este caso, con respecto a y al cuadrado. Obviamente voy a tomar en cuenta, para encontrar esta segunda derivada, voy a tomar en cuenta la primera derivada encontrada, la primera derivada parcial. La derivada de x será 0, ¿no? Porque al derivar con respecto a y, x es una constante, menos 2x al cuadrado por y, la derivada de y es 1, por lo tanto, menos 2x al cuadrado más la derivada de y también es 1, por lo tanto 2x al cubo menos la derivada de y es 1, por lo tanto menos 20x en este caso, ¿no? Menos 20x. Ahora voy a encontrar la derivada mixta, que va a tener también una derivada de orden superior, pero ahora tomando en cuenta a x y tomando en cuenta la primera derivada parcial con respecto a y. Al igual que en el anterior caso, voy a tomar en cuenta esta primera derivada, esta, y la voy a derivar con respecto a x. En este caso, y será una constante. Digo igual, la derivada de x será 1 menos la derivada de 2x al cuadrado por y será 4x por y más la derivada de 2x al cubo por y va a ser 6x al cuadrado por y menos la derivada de 20x por y será 20y. Y miren que hemos encontrado la derivada mixta en este caso. ¿Y cuál es la característica especial si se trata de funciones continuas? ¿No? Si se trata de funciones continuas, bivariadas continuas, tanto la derivada, miren, mixta que hemos encontrado con respecto a y, tomando en cuenta la primera derivada parcial con respecto a x, es igual a la derivada mixta, tomando en cuenta x, en la derivada parcial primera con respecto a y. ¿No? Son iguales. Ambas derivadas deben ser iguales en este caso. Veamos este otro ejemplo. También vamos a hallar su primera derivada, su segunda derivada y su derivada mixta en este caso. Vamos a colocar, miren, voy a colocar primera derivada de z con respecto a x y será igual. Esto se trata de una función compuesta, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Por lo tanto, su derivada será igual a 2 por x al cuadrado más y elevado a 2 menos 1, es decir, a 1. Por la derivada de lo que está en el paréntesis. Es decir, derivada de x al cuadrado es 2x
Y la derivada de y, por ser una constante, será 0. Entonces, miren que he encontrado esta primera derivada parcial. Un poco simplificando, será 2 por 2, 4x por x al cubo, va a ser 4x al cubo, y 2 por y por 2x va a ser más 4x por y. Evidentemente, siempre es bueno simplificar, ¿no? De forma que la próxima derivada sea sencilla, ¿no? Sea más sencilla. Voy a encontrar la segunda derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado. Como les indicaba, voy a utilizar esta función, en este caso, ¿no? Esta función. Entonces será derivada de 4x al cubo, 12x al cuadrado, más la derivada de 4x por y, en este caso 4y. Ahora voy a encontrar, lo vamos a hacer con rojo, la derivada superior de z, pero ahora tomando en cuenta a y en la primera derivada parcial con respecto a x. Es decir, voy a tomar en cuenta esta función y la voy a derivar con respecto a y. Derivada de 4x al cubo va a ser 0. La derivada de 4x por y me da 4x, que es su derivada mixta. Ahora voy a encontrar las derivadas parciales, pero con respecto a y. En este caso va a ser igual, ¿no? A 2 por x al cuadrado más y, ¿no? Elevado a 2 menos 1 por la derivada ahora de x al cuadrado es 0, porque al derivar con respecto a y, x al cuadrado es una constante. La derivada de y es u. Es u. Quedando en pocas palabras, 2x al cuadrado más 2y. La primera derivada parcial con respecto a y. Vamos a encontrar la segunda derivada, disculpen, de z, ahora con respecto a y al cuadrado. En este caso será derivada de 2x al cuadrado, miren, es una constante, será 0. La derivada de 2y es 2. Segunda derivada. Y por último voy a encontrar la derivada de grado superior con respecto a x con respecto a y. Es decir, tomo en cuenta esta expresión, pero ahora la voy a derivar con respecto a x. Digo, 2x al cuadrado, su derivada es 4x, más 2y al ser una constante será 0. Miren que ambas derivadas son iguales en este caso, ¿no? Son iguales. A colocar, en este caso, x al cuadrado más y, todo esto elevado al cuadrado. Voy a encontrar, miren, la primera derivada, ¿no? Y evidentemente, bueno, aquí ha factorizado 4x, ¿verdad? 4x por x al cuadrado, 4x al cubo, y 4x por y, que es el resultado que nosotros estábamos buscando o habíamos encontrado anteriormente. Si quisiera encontrar la derivada, la segunda derivada, miren, elevo al cuadrado, y esto también lo elevo al cuadrado, y vamos a ver qué resultado nos entrega en este caso, ¿no? Esto con respecto a x. Lo mismo, ¿no?
4 por 3, 12x al cuadrado, y 4 por y, 4y. ¿Sí? Simple y sencillamente ha factorizado el 4. Y ahora, en este caso, miren, yo puedo encontrar y cambiar para encontrar la mixta, y lo coloco y, porque tendríamos que aquí colocar esta primera derivada, ¿verdad? Miren, lo que vamos a hacer es, voy a volver a encontrar la primera derivada, ¿sí? Que en este caso tenía esta característica, y yo lo copio, miren. Y ahora lo copio, pero ahora le digo que derive con respecto a y. En este caso tendría que ser la derivada mixta que encuentre, ¿verdad? Y miren que sí, evidentemente, como ustedes pueden comprobar, ha encontrado la derivada mixta o cruzada, que es 4x respectivamente. Lo mismo podemos hacer con la variable y. En primera instancia, miren, vamos a hallar, como lo indica el ejemplo, vamos a hallar la ecuación de plano tangente en el punto, nos dan un punto 1, 2 y 4 de la función z, una función bivariada, igual a 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. En este caso, hallar una ecuación de plano tangente ha de significar que en este punto dado, la ecuación que vamos a obtener de plano tangente se intersecta justamente con, en este caso, con la curva, ¿no? Con la función dada, como podemos ver acá, que luego lo vamos a realizar en GeoGebra en esta ocasión. Para eso, por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, lo primero que vamos a hacer es encontrar las derivadas parciales. En principio, miren, voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto a x, ¿no? Esto para nosotros será igual a lo siguiente. En este caso, la derivada de 9 obviamente es 0. La derivada de menos x al cuadrado es para nosotros menos 2x. Y la derivada de y al cuadrado es 0. ¿Por qué? Porque como habíamos mencionado, al derivar con respecto a una de las variables, la otra se toma como una constante. Vamos a encontrar ahora la derivada, en este caso parcial, de z con respecto a y. Será igual, la derivada de 9 es una constante y por lo tanto es 0. La derivada de menos x al cuadrado es 0, ¿verdad? Porque es una constante. Y la derivada de menos y al cuadrado para nosotros va a ser, en este caso, menos 2y. Una vez que hemos encontrado las derivadas parciales tanto con respecto a x como con respecto a y, lo que vamos a hacer es reemplazar en el punto dado, es decir, derivada parcial en z con respecto a x, en este caso en el punto 1, 2 y 4. Esto será igual. Para nosotros este punto implica 1 para x, y será 2, y evidentemente si nosotros reemplazamos estos valores acá, nos va a dar el valor de z, que va a ser 4. En este caso vamos a reemplazar en la primera derivada parcial y va a ser menos 2, y en este caso solo existe la variable x, por lo tanto será por 1. Y el resultado que encontramos es menos 2. El mismo paso ahora
vamos a reemplazar en la primera derivada con respecto de z con respecto a y vamos a reemplazar en 1, 2 y 4. En este caso, vamos a reemplazar, solamente existe la variable y, por lo tanto será menos 2 y por 2, ¿verdad? Porque y toma el valor de 2. En este caso nos da un valor de menos 4. Una vez que ya tenemos los puntos, lo que vamos a hacer es reemplazar en esta función, ¿no? En esa función vamos a encontrar, a través de esta función, recalco la ecuación de plano tangente. Para eso, entonces digo, z menos la z en el punto dado. Para nosotros el punto dado en z es 4 igual, en este caso va a ser, esto podríamos colocar como derivada, la primera derivada en el punto dado es para x el valor de menos 2. Menos 2 por x menos el punto dado para x. En este caso, el u. Más, acá tenemos más, y el punto en la primera derivada en y, en este caso, ¿no? Para nosotros será más, esto por el signo menos 4 por y menos el punto dado para y, en este caso el 2. Y hemos concluido. Una vez que colocamos en la relación que nos permite hallar la ecuación de plano tangente, hacemos operaciones. Por ejemplo, z será, ¿no? Menos 2 por x, evidentemente es menos 2x, menos 2 por menos 1 es más 2, menos 4 por y va a ser menos 4y, menos 4 por menos 2 tendrá un valor de más 8 y este menos 4 pasa a sumar y obtengo el 4. Por lo tanto, z será menos 2x menos 4y y en este caso 8 más 4 es 12. Menos 2, ¿verdad? Perdón, más 2, en este caso, me da un valor de más 14. Y entonces, hemos encontrado la ecuación plano tangente de la función z igual menos 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Para nosotros sería esta la ecuación de plano tangente, que por definición, y como se está pudiendo ver acá en la gráfica, ¿no? En la gráfica se intersecta en una parte como un plano a la curva que se está, en este caso, que ha dado la función dada. Pero para una comprobación lo que vamos a hacer es ir a GeoGebra. Estamos en la interfase de GeoGebra. Este es un programa que puede descargarse de forma gratuita, estimados estudiantes, en su PC, ¿no? Es gratis y no existe ninguna restricción. Miren, acá tengo una gráfica en 3D. Lo primero que vamos a hacer es colocar la función, ¿no? En este caso, f vamos a tomar en cuenta que está en función de x y y. Obviamente la función era z, ¿verdad? Pero bueno,
coloquemos con f. Es igual a 9 menos x, en este caso, al cuadrado, menos y al cuadrado. Miren, GeoGebra ya ha empezado a graficar un cono en este caso. Miren, un cono. ¿Sí? Ahí está. Perfecto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, acá vamos a colocar el punto que nos habían dado, es decir, en este caso, el 1,2,4. Este punto, como pueden ver, miren, lo ha graficado acá, ¿verdad? Lo ha graficado. Vamos a colocar de un color que se pueda notar de mejor manera. Miren, en este caso, ahí está el punto. Y si nosotros colocamos, en este caso, obviamente, haciendo el procedimiento anterior, y nosotros colocamos una función g, por ejemplo, x y y, es decir, vamos a colocar la ecuación plano tangente que hemos encontrado, es decir, menos 2x menos 4y más 14, miren, ¿verdad? Entonces, miren cómo pasa exactamente esta, que es la ecuación plano tangente por el punto y se intersecta con la función que hemos dado, en este caso, no esta función cónica, en esta función bivariada también. Miren qué interesante, cómo va graficando GeoGebra y, como les decía, el hecho de encontrar una ecuación plano tangente en un determinado punto, vamos a determinar que si se intersecta en ese punto con la función dada. Vamos a entrar a una de las aplicaciones más importantes que tiene las derivadas parciales, como son las aplicaciones de máximos y mínimos. En esta clase en particular vamos a hacer un máximo y ya que en mínimo, un caso de un mínimo, tenemos, y les pido que revisen la plataforma Moodle, chicos, y ahí van a poder encontrar un caso mínimo, ¿no? Pero que obviamente sigue este procedimiento. Nos indica, sea G en función de X y de Y, igual 40X más 30Y menos 6X al cuadrado menos 6Y al cuadrado menos 2X por Y. Nos dicen que G es una función de ganancia, ¿no? Una función de beneficio, en donde X y Y representan, en este caso, representan las cantidades de dos artículos. X y Y representan las dos cantidades que seguramente se venden y, bueno, en función de eso se obtiene una ganancia. Dice, encontrar los valores de X y de Y para los cuales la ganancia es máxima. Obviamente estamos queriendo encontrar un máximo. Y cuando se habla de ganancias, de beneficios, de ingresos, obviamente que nos interesa un punto máximo. Si se tratase de costos, obviamente lo que nosotros buscaríamos sería un mínimo. Bien, ¿cómo es el procedimiento justamente para encontrar máximos y mínimos? Como indica acá, lo primero que nos indica es hallar la primera derivada parcial, seguramente tanto con respecto a X como a Y. Por lo tanto, decimos, miren, derivada parcial de G de la ganancia en función de X. En función de X. Y derivamos. La derivada de 40X es 40. La derivada de 30y, en este caso, es 0. La derivada de menos 6x al cuadrado es menos 12
x, en este caso, la derivada de menos 6y al cuadrado es 0 por ser una constante, y la derivada de menos 2x por y, en este caso, es menos 2y, ¿no? Menos 2y. Hemos encontrado la primera derivada parcial, en este caso, con respecto a x en este caso, ¿verdad? 2y. Ahora, la primera derivada parcial de z con respecto a y será igual, ¿no? Derivada de 40x, evidentemente, es 0. La derivada de 30y es 30. La derivada de menos 6x al cuadrado es 0. La derivada de menos 6y al cuadrado será menos 12y, y la derivada de menos 2x por y, en este caso, menos 2x, ¿no? Listo. El primer paso está concluido, está realizado. Dice, ahora igualamos a 0 la primera derivada parcial, seguramente ambas derivadas. Es decir, 40, miren, 40, lo que podemos hacer es acá ya un poco ordenarlo. Miren, en este caso va a ser, ¿no? Menos 12x menos 2y igual, en este caso, a menos 40, ¿no? Si hemos igualado a 0, esto pasa. Por lo tanto, esto puede ser para nosotros directamente por menos 1, 12x más 2y igual a 40, ¿verdad? En este caso será menos 2x menos 12y igual a menos 30. Este 30 pasado al otro lado porque hemos igualado a 0 esta primera derivada, quedando por menos 1, 12x más 12y igual a 30. Lo que vamos a hacer, y uno de los propósitos de igualar a 0 las primeras derivadas, es encontrar los puntos máximos, ¿no? Los puntos críticos que hacen 0 ambas ecuaciones. Para eso estoy colocando ambas ecuaciones, en este caso, y lo que vamos a hacer es resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para eso puedo multiplicar a esta segunda ecuación por el menos 6. ¿Qué se obtiene? 12x más 2y será igual a 40. Menos 6 por 12x es menos 12x. Menos por más es menos, 6 por 12 me da 72y, y 6 por 30 que me da menos 180. En este caso, esto es 0, ¿verdad? Esto es 0. ¿Y qué es lo que queda? Menos 72y más 2y me da un valor de menos 70y. 40 menos 180 me da un valor de menos 140. Ambos lados de la ecuación por menos 1 y obtenemos un valor para y igual a 2, ¿verdad? Igual a 2. Este 2 voy a reemplazar en cualquiera de las ecuaciones. Y por lo tanto voy a obtener, por ejemplo, 12x más 2y, para mí y equivale a 2, igual a 40. Haciendo operaciones, obtengo que 2 por 2 es 4, que pasa a restar a 40, será 36, que dividido entre 12 me da un valor de 3, ¿no? 3.
Por lo tanto, los puntos críticos, los valores para X y para Y son 3 y 2 respectivamente. Ahora debo comprobar, a través de las derivadas, debo indicar que si realmente estos valores hacen máxima la función dada, en este caso la función de ganancia. Para eso me voy al tercer paso, que nos indica encontrar las segundas derivadas y las derivadas mixtas. Por lo tanto, acá coloco segunda derivada de la ganancia con respecto a X segunda será igual. Evidentemente debo tomar en cuenta esta primera derivada. Entonces, derivada de 40 será 0. La derivada de menos 12x para mí es menos 12. Y la derivada de menos 2y es 0. ¿Verdad? 0. Ahora voy a encontrar su derivada mixta. Voy a encontrar la derivada mixta, que es igual a una derivada superior, pero en este caso con respecto a y, tomando en cuenta la primera derivada parcial a x. Es decir, tomo en cuenta esta función y lo derivo ahora con respecto a y. Derivada de 40 es 0. La derivada de menos 12x es 0 porque estoy derivando con respecto a y. Y la derivada de menos 2y es menos 2. Y por lo tanto yo coloco menos 2. El mismo procedimiento para hallar, en este caso, con respecto a y. Voy a tomar en cuenta esta función, derivada de 30 es 0, la derivada de menos 12y, en este caso es menos 12, de menos 12, y la derivada de menos 2x es 0, ¿no? Por lo tanto, esa es la segunda derivada. Voy a encontrar su derivada mixta o cruzada en este caso, y voy a derivar con respecto a x en la primera derivada parcial encontrada en y. Es decir, esto con respecto a x. Derivada de 30 será 0, la derivada de 12y será 0, y la derivada de menos 2x en este caso es menos 2. Ambas derivadas mixtas son iguales, ¿no? Por lo tanto, está bien. Vamos al paso número 4, donde vamos a calcular el discriminante, ¿no? En función, en este caso, de esta relación, que nos indica que voy a colocar D es igual. En este caso, miren, es igual a la segunda derivada de z con respecto a x. Para nosotros tiene un valor de menos 12. Por lo tanto, coloco menos 12. Y lo debo multiplicar también por el valor de la segunda derivada, pero con respecto a y. En este caso también menos 12. Menos una de las derivadas mixtas o cruzadas. Obviamente que al ser iguales se toma cualquiera. Menos 2 y ese menos 2 lo elevo al cuadrado. Estoy siguiendo lo que indica esta ecuación. Por lo tanto, acá este valor me da un valor de 140. Y entonces debo concluir lo siguiente. Si D es mayor que 0, D es mayor que 0, y las segundas derivadas, tanto de X como de Y, son mayores que 0, entonces hay un mínimo. Para nosotros las dos derivadas, como verán, es menor que 0. Si D es mayor que 0, como lo es, y
Las segundas derivadas parciales tanto de x como de y son menores que ceros en A y B, en los puntos críticos encontrados, entonces hay un máximo relativo. Evidentemente estoy comprobando que se trata de un máximo relativo. Estos valores x igual a 3 y y igual a 2 representan un máximo. Si d fuera menor que 0, no existe ni un máximo ni un mínimo relativo. Y si d es igual a 0, la prueba ha fallado, ¿no? Se trata posiblemente de un punto de sí, en algunos casos se dice, ¿no? Porque la función no genera un máximo ni un mínimo. Si ya he determinado que sí es un máximo, ahora el último paso es encontrar la ganancia máxima. Colocaré G cuando X es 3 y Y es 2, los puntos críticos encontrados. Voy a reemplazar en la función de ganancia dada. En este caso será 40 por 3 más 30 por 2 menos 6 por 3 al cuadrado menos 6 por 2 al cuadrado menos 2 por 3 y por 2 en este caso, ¿no? Obteniéndose un valor máximo, una ganancia máxima de pesos 90, ¿no? Entonces, esta función de ganancia se maximiza cuando las cantidades de x son x igual a 3 y la cantidad de y es igual a 2, alcanzando una ganancia máxima de 90. Voy a pasar a, en este caso, a validar con GeoGebra. Y en este caso, miren, vamos a colocar la función de ganancia. Vamos a colocar nomás que como si fuera F, ¿no? Que implica la ganancia. Y colocamos 40x más 30y menos 6x al cuadrado menos 6y al cuadrado menos 2x por y, ¿no? Miren, lo que ha hecho GeoGebra es, en este caso, graficar, ¿no? Ha graficado una función cónica en este caso, ¿no? Miren, puedo, en este caso, vamos un poco a manera de comprobar, a ver, podemos colocar también, miren, derivada, y voy a colocar aquí la función es f, y con respecto a x, por ejemplo, miren que evidentemente ha encontrado la derivada parcial, ¿no? De esta función con respecto a x. Puedo encontrar la derivada, ¿no? En este caso de la función que obviamente es f, pero ahora con respecto a y. Y también está encontrando la primera derivada. Podemos seguir haciendo incluso con las derivadas segundas y las mixtas también, ¿no? En este caso, ahora, miren, podemos colocar el punto que hemos encontrado. Si yo coloco el punto que era para x3, para y2 y 90, en este caso para la ganancia, miren, evidentemente es el punto máximo, ¿no? Hay un punto máximo en este caso.
lo cual estamos validando también, les repito, a través de GeoGebra. Y resulta, chicos, que en algunos casos, miren, la anterior función queríamos maximizar, ¿verdad? O sea, queríamos encontrar el punto máximo. Pero muchas veces las funciones están sujetas a restricciones, ¿no? Restricciones de mano de obra, restricciones de materiales, restricciones de capital financiero, pero no de dinero en este caso, que es uno de los más, es uno de los elementos que más nos restringe a las empresas y a los negocios, ¿no? Y por eso, cuando una función se quiera maximizar, pero sujeta a una restricción, es que se utilizan los multiplicadores de Lagrange. Veamos el siguiente ejemplo. Sea la siguiente función de beneficio. 200x más 100y menos x al cuadrado menos y al cuadrado, sujeta a la restricción presupuestaria para la publicidad es x, y la promoción de ventas será y. La restricción presupuestaria es una ecuación igual a x más 2y igual a 125. Se pide hallar el valor de x y de y que hagan máximo el beneficio y que satisfaga la restricción presupuestaria. Y también, adicionalmente, nos pregunta, si el presupuesto sube en 5 unidades monetarias, ¿cuál es el nuevo valor del beneficio? ¿No? Esos dos incisos vamos a pasar a responder. En este caso, lo primero que vamos a hacer es, miren, acá tengo que, por lo tanto, el beneficio está en función de x como de y, ¿verdad? Y es igual a 200x más 100y menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y esto está sujeto a una restricción, en este caso presupuestaria, que es igual a x más 2y igual a 125. Es decir, que los valores que encontremos para x como para y también deben satisfacer la restricción presupuestaria. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar esta restricción presupuestaria a la, en este caso, a la función objetivo, a la función de beneficio, en este caso. Para eso, miren, voy a colocar que el beneficio está en función ahora de x, de y, pero vamos a aumentar una nueva variable, en este caso la variable lambda, igual 200x más 100y menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos lambda por la restricción presupuestaria igual a 0, es decir, por x más 2y menos 125. Y entonces miren que ya tengo mi nueva función de beneficio en este caso. Haciendo algunas operaciones diré 200x más 100y menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos lambda por x será menos x lambda, menos lambda por 2y va a ser menos 2y lambda, y lambda menos por menos va a dar más, en este caso 125 lambda, ¿no? Una vez que tenemos nuestra función de beneficio simplificada, si se quiere, ahora voy a encontrar las tres derivadas parciales. En este caso, en principio, la derivada del beneficio con respecto a
x. La derivada de 200x va a ser 200. La derivada de 100y es 0. La derivada de menos x al cuadrado va a ser menos 2x. La derivada de y al cuadrado va a ser 0. La derivada de menos x por lambda para nosotros será lambda. La derivada de menos 2y por lambda es 0. Y la derivada de 125 lambda también es 0. Voy a encontrar la derivada, en este caso, del beneficio con respecto a y. Derivada de 200x es 0. La derivada de 100y para nosotros es 100. La derivada de menos x al cuadrado para nosotros es 0. La derivada de menos y al cuadrado es menos 2y. La derivada de x por lambda es 0. La derivada de menos 2y por lambda es menos 2 lambda, en este caso, y la derivada de 125 lambda es 0. Por último, voy a encontrar la derivada parcial del beneficio con respecto a lambda. Derivada de 200x será 0, la derivada de 100y será 0, la derivada de x al cuadrado 0, la derivada de y al cuadrado será 0. Derivada de menos x por lambda es menos x. La derivada de menos 2y por lambda es menos 2y. Y la derivada de 125 lambda es 125. ¿No? Es 125. Un poco para fines didácticos puedo poner 1, 2 y 3 en este caso. Una vez que hemos encontrado las derivadas parciales, ahora lo que vamos a hacer es, en este caso, voy a igualar y voy a despejar, en este caso, lambda, ¿no? De la ecuación 1 como de la ecuación 2. En este caso será 200 menos 2x menos lambda igual a 0. Por lo tanto, lambda será igual a 200 menos 2x. Esto de la ecuación 1, ¿verdad? De la ecuación 2 de igual manera, podemos hacer con el mismo color, es decir, 100 menos 2y menos 2 lambda igual a 0. Si yo despejo lambda, en este caso será 100 menos 2y. Todo eso sobre 2, que puede simplificarse igual a 50 menos, en este caso, y, ¿verdad? Este 2 está pasando a dividir con cada una de las expresiones del numerador. Una vez que tengo ya despejado lambda, lo que puedo hacer es igualar lambda con lambda, es decir, lambda igual a lambda. Tendremos, por lo tanto, en este caso, 200 menos 2x igual a 50 menos y. Hemos igualado las expresiones de cada una de las variables lambdas que hemos obtenido. Y ahora podemos, en general, trabajar y despejar ya sea para y o para x. Lo haremos para y. En este caso, si despejamos y, va a ser igual a 200 menos 2x menos 50. Y lo que se obtiene en este caso va a ser igual a menos 2x, 200 menos 50 más 150, ¿no? Más 150. Acá podemos colocar un
bueno, esto era y, ¿verdad? Mantendremos, y esto es para mi 4, 2x y menos 150, ¿ya? Por si acaso. Cuidado, 2x menos 150. Ahora este paso 4, esta ecuación 4, la voy a sustituir en la ecuación número 3, ¿no? Haciendo 0 también esa ecuación. Es decir, voy a colocar menos x menos 2y y va a pasar al otro lado con, en este caso, menos 125. Si todo lo multiplico por menos 1, queda x más 2y igual a 125. Y aquí lo que voy a hacer es reemplazar x más 2 y y en este caso es 2x menos 150 igual a 125. X más 2 por 2 es 4x y 2 por menos 150 es menos 300. Esto es igual a 125. X más 4x es 5x y 300 pasa a sumar más 125 que me da un valor de 425. X 425 entre 5 me da un valor de 85. Y entonces he obtenido el valor, el punto crítico para X. Para encontrar en Y, miren, lo único que voy a hacer es reemplazar en la ecuación 4. Y diré 2 por X, que es 85, menos 150. En este caso me da un valor de 20 para el valor de Y. Y por último, voy a obtener, en este caso, reemplazar en cualquiera de los valores para obtener, en este caso, el valor de lambda. En este caso, miren, voy a reemplazar aquí y diré que lambda es igual a 50 menos Y. Para nosotros Y es 20. Por lo tanto, menos 20. Lambda tendrá un valor de 30. Este es el valor de y este constituye el multiplicador simplex, también le llaman. Y entonces, ya obtenido los valores, ¿qué es lo que puedo indicar? Miren, yo tenía una restricción presupuestaria igual a x más 2y, que debe ser igual a 125. ¿Cómo lo expresa el ejercicio? Entonces, voy a reemplazar los valores y diré que x, en este caso 85, más 2 por 30. En este caso, igual a 2 por 20, perdón, ¿no? X es, Y es 20, 2 por 20, por lo tanto, 125 es igual a 125. Miren que las cantidades tanto de X como de Y que hemos encontrado satisfacen la restricción presupuestaria dada. Por lo tanto, puedo afirmar que sí, estos valores son los que hacen máxima la función, en este caso, de beneficio. Por último, voy a encontrar el valor de la función de beneficio. En este caso, reemplazando en la función de beneficio, valga la redundancia, ¿verdad? Cuando X, en este caso, es 85 y Y es 20.
Esto será 200 por 85 más 100 por 20 menos 85 al cuadrado menos 20 al cuadrado, obteniéndose un beneficio máximo de 11.375 como beneficio máximo. Pero también, miren, nos indicaba esta situación extra, diremos así. ¿Qué pasa si el presupuesto sube en 5 unidades monetarias? Es decir, miren, este valor de 125, que es lo que se tiene para el presupuesto, para la publicidad, ¿verdad? Ahora más 5 llegaría a ser, ¿verdad? 130, ¿verdad? Entonces, bueno, tendríamos que volver a realizar el ejercicio y, bueno, encontrar los valores de X como de y encontrar el beneficio, en este caso máximo. En general, para evitarnos eso, lo que nosotros vamos a utilizar es el multiplicador simplex, en este caso, el valor de lambda, ¿no? Acá podemos colocar beneficio aproximado, porque es una aproximación, y decimos, el beneficio actual es de 11.375, ¿verdad? Y obviamente vamos a sumar, ¿por qué? Porque se está incrementando nuestro presupuesto en 5 unidades. El valor de lambda es 30. Quiere decir que por cada incremento de una unidad, o decremento en este caso, ¿no?, de esta disponibilidad, va a aumentar en 30 veces el valor de la función objetivo. Por lo tanto, será en este caso 5 unidades, ¿verdad? 5 pesos, 5 valores, 5 unidades que se está aumentando, y lo voy a multiplicar por 30. Miren que el beneficio, el nuevo beneficio aproximado es ahora de 11.525 pesos, en este caso aproximadamente. Si ustedes resolverían este ejercicio y en cuenta de 125 seguramente está 130, les puedo asegurar que aproximadamente el nuevo beneficio máximo ha de ser de 11.525.